Buenas tardes. Bienvenidos a Retratos con la Historia. Hoy tendremos una amena y fructífera entrevista con el político, escritor y expresidente venezolano Rómulo Betancourt. Buenas tardes, Estefanía. Un placer estar en tu programa. Buenas tardes. Ya que entregó la banda presidencial al actual presidente Leoni, quisiera comenzar esta entrevista preguntándole, ¿qué significó esto para usted? Lo entiendo como un acto hacia la consolidación de la revolución democrática que iniciamos en el año 28. Antes de profundizar en ese tema, díganos, don Betancourt, ¿qué implicó el exilio a nivel personal para usted? Implicó momentos de mucha tristeza, pues tuve que enterarme por cartas de la muerte de muchos de mis compañeros de lucha, como Leonardo Ruiz Pineda o Alberto Carnevale, quienes murieron a manos de la dictadura en Venezuela. Pero también conocí el amor a través de la líder política costarricense Carmen Valverde, con la que contraje matrimonio en 1934 en la isla de Costa Rica, y en el 35, producto de la relación, nació mi única hija, Virginia Betancourt Valverde. Recuerdo que por la estrechez económica tuvimos que pedir un préstamo del amigo de mi suegro, Juan José Palacios, quien empeñó su leontina para que Carmen pudiera dar a luz. Entiendo. Épocas nada fáciles. ¿Qué hacía para sortear los embates de ser un exiliado político? Escribir, tanto para denunciar las arbitrariedades de los regímenes autoritarios, como para pensar la nueva Venezuela democrática que estamos viviendo. ¿A qué se refiere? Pues fue durante estos periodos de exilio en los que culminé y publiqué mi obra Venezuela, Política y Petróleo, en la cual plasmo mi pensamiento político y social al realizar un análisis de la historia del país desde el siglo XIX hasta la contemporaneidad. Comprendo. Veo que esos años representaron momentos verdaderamente definitorios para su vida personal y política. Antes, nos comentaba que el paso de la banda presidencial de sus manos a las del presidente Leoni implicaba un acto hacia la consolidación de la revolución democrática que iniciamos desde el año 28. ¿A qué se refiere? En aquel momento, en el año 28, iniciamos la búsqueda de un país con mayores libertades políticas. Y ahora tenemos una constitución que las consagra, elecciones directas, universales y secretas, y una democracia liderizada por civiles. ¿Considera estos logros producto de su partido Acción Democrática? No, la democratización no se construye con un solo sector político. De allí nace la importancia de la firma del Pacto de Punto Fijo, pues este documento nos ha permitido a los principales líderes políticos sentar las bases para la estabilidad y la continuación del proyecto que se vive hoy en Venezuela. ¿Cómo? Al establecer una sólida red de alianzas políticas y de diálogo entre Jovito Villalba, Caldera y mi persona, a fin de trabajar sobre un programa mínimo común acorde con nuestros objetivos. ¿Esa fue una de las lecciones aprendidas durante el trienio? Indudablemente. Después de aquel experimento, entendí que para instalar nuestro proyecto civil y modernizador en Venezuela, era necesario incluir a más sectores de la sociedad civil, que también estuviesen en sintonía con nuestro proyecto. Pero haber participado en el golpe de Estado del 45, ¿estaba en sintonía con este proyecto? ¿Cuál es su justificación para haber sido la figura civil preponderante en ese movimiento? Tal como lo señalo en mi libro Venezuela, Política y Petróleo, mi participación estuvo guiada por la firme convicción de que se iniciaba una nueva etapa histórica en el país hacia la democratización, pues frente a las divisiones internas que existían en las filas del gobierno sobre el posible regreso del expresidente López Contreras a la primera magistratura, se avivó el descontento militar. ¿Qué lo llevó a firmar la orden de que ningún miembro de la Junta Revolucionaria pudiese presentarse como candidato presidencial en las elecciones presidenciales venideras? ¿Algo sin precedente en el país? Nos motivó la genuina voluntad de crear un nuevo Estado en Venezuela, uno que garantizara un amplio régimen de libertades, expresado en la elección de una Asamblea Nacional Constituyente,
para la redacción de una nueva constitución y las primeras elecciones directas, universales y secretas del país, de las que salió electo el maestro Gallegos. ¿Cree que todo lo que menciona ratifica lo que dicen sus detractores de que la Junta solo actuó como un simple órgano ratificador de las políticas formuladas de Acción Democrática? No lo creo, pues todos los partidos políticos, inclusive el Partido Comunista de Venezuela, expresaron su apoyo a los puntos programáticos de la Junta. Inclusive algunos formaron parte del gobierno, como fue el caso de Rafael Caldera, quien fue nombrado Procurador General. Entonces, si todo era tan idílico, ¿por qué ocurrió el golpe a Gallegos en el 48? Nunca dije que fuese idílico. Sí hubo tensiones con grupos de la sociedad civil, como aquellos desatados con la Iglesia, alrededor del decreto 321 que declaraba el Estado docente, o la política de no más concesiones petroleras. Sin embargo, desde el mismo 18 de octubre del 45, sectores de la Fuerza Armada comenzaron a conspirar para el derrocamiento de la Junta y para el posterior gobierno de Gallegos, pues esa institución todavía existen partidarios de que los militares tienen el destino manifiesto de gobernar este país. Esa ha sido una constante histórica en Venezuela. De allí lo novedoso del proyecto que entre Jovito, Caldera y usted liderizan. ¿Cuáles fueron sus principales retos durante su presidencia desde 1959 hasta el 64? Indudablemente diría que fue la cruenta lucha guerrillera venezolana, orientada y financiada por Fidel Castro en su marco de estrategia de exportación del comunismo. Asimismo, sortear las amenazas golpistas fue un gran reto que tuvimos que sortear, puesto que las mismas buscaban reinstaurar el militarismo caudillista que comentábamos anteriormente. Esa situación lo llevó a tomar medidas drásticas como la suspensión de garantías nacionales, la prohibición de manifestaciones públicas sin autorización y de represión de grupos estudiantiles. ¿Se arrepiente de haber tomado estas medidas? No, pues sin ellas, este proyecto democrático y modernizador no habría podido permanecer en el tiempo en Venezuela. Entonces, ¿considera su proyecto una democracia a palos? No, eso lo hace ver como una imposición y no es el caso. La voluntad general de los venezolanos ha sido y es vivir en libertad. La cuestión es que las sociedades democráticas tienen sus enemigos internos y externos. Muchos analistas han coincidido que su gobierno se defendió de los enemigos externos a través de la doctrina Betancur. ¿Puede hablarnos un poco más al respecto sobre ella? Claro, Estefanía. Consistió en un instrumento diplomático de rompimiento de relaciones bilaterales y no reconocimiento de regímenes de facto, es decir, aquellos que hayan llegado al poder por un golpe de Estado. Pero esta política principista no logró disuadir los golpes de Estado en la región. Ejemplo de ellos son el mantenimiento de dictaduras en Cuba, Argentina, Ecuador o República Dominicana. ¿Qué alcanzó su gobierno concretamente con esta doctrina? En primer lugar, permitió un aislamiento regional de esos regímenes que nombras, así como el establecimiento de alianzas con otras democracias de la región en pro de la democratización, pues sin este factor, el bienestar económico en Latinoamérica es inviable. ¿Por qué lo dice? Pues solo en una experiencia política como la que está viviendo actualmente Venezuela se pueden realizar transformaciones económicas de fondo de forma pacífica, como las ocurridas durante mi gobierno. Tal es el caso de la reforma agraria, la industrialización por sustitución de importaciones, el desarrollo de la industria petrolera nacional con la creación de la OPEP. Esa política económica le permitió al Estado venezolano disponer de mayores ingresos. ¿Cómo se invirtieron? Sin dudarlo, esos ingresos financiaron la inversión social y educativa que fueron pilares durante mi administración, al crear más de 3.000 escuelas primarias y 200 liceos, que de mantenerse dicha tendencia, lograremos para la década de los 70 la escolarización del 90% de la población. ¿Qué le hace creer que se mantendrá esta y las otras políticas que desde su gobierno se han iniciado? Primeramente, el respeto irrestricto a la Constitución vigente y al programa mínimo común acordado en el Pacto de Punto Fijo, como un elemento que permite el entendimiento y la paz nacional. Pues mi gobierno es la viva prueba de que nuestro proyecto modernizador
civil y profundamente democrático es completamente posible de instaurar y mantener en la República, pese a sus enemigos, internos y externos. Gracias por tan amena conversación, don Bentancur, y gracias a ustedes por sintonizarnos en un episodio más de Retratos con la Historia. Yo soy Estefanía Guitián y no duden en sintonizarnos la próxima semana, cuando entrevistaremos al político Teodoro Pekov.